laboral a 4 días ya se viene aplicando en varios países. La pandemia significó el punto de inflexión para impulsar este modelo, cuya base es misma carga laboral, pero en 4 días. Es decir, trabajar la misma cantidad de horas, pero en menos días. Recientemente, el ministro de Trabajo anunció que República Dominicana estudiará la aplicación de este modelo y que pronto se dará inicio a un programa piloto. Estamos en las etapas iniciales, subrayado iniciales, de la producción de un programa piloto voluntario que logremos con empresas y trabajadores, repito, voluntario, para identificar posibilidades de reducción de la semana de jornada. Este es el modelo que ya han aprobado, por ejemplo, en Bélgica, donde el trabajador tiene la opción de optar por un modelo de 4 días con más horas de trabajo o 5 con menos, sin que eso afecte su salario. En Reino Unido, decenas de empresas participaron por meses de un programa piloto con este modelo y de las 61 compañías participantes, el 92% decidió mantener la semana laboral en 4 días, mientras que en España están iniciando el proceso de prueba. Esta es una tendencia en discusión en el mundo entero, con argumentos a favor y en contra sobre el impacto en la productividad. Hoy en esta noche, María Cela, discutimos la reducción de la semana laboral y sus posibles implicaciones en la República Dominicana, pero también otras tendencias mundiales como el trabajo híbrido y la reducción de la cantidad de horas de trabajo a la semana. Ya usted vio el informe. Ese es el tema. Nuestro hashtag es 4 días trabajo ENM. No sé si se va a entender, pero bueno, 4 días nos costó. 4 días trabajo ENM para cualquier comentario. Nuestros invitados, Eulogia Familia, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS, encargada política de equidad de género. Bienvenida, Eulogia, gracias por estar con nosotros, hacía mucho no la veíamos. Martín Bretón, profesor de Derecho de Trabajo, asesor en Derecho del Trabajo, gracias por estar con nosotros, profesor y asesor. Indiana Tamares, directora ejecutiva de la Agencia de Recursos Humanos, Psicología y Asesorías, Agrupa, que es una ONG. Además, Transformare, esas son dos ONG, y presidenta del periodo de la Cooperativa de Profesionales Independientes COPROINDE. Dios santo, todas estas siglas que son complicadas cuando se trata de trabajadores, ¿se han dado cuenta? Vamos a hablar de la reducción de las jornadas laborales y queremos saber lo que usted opina. En otros países, llámese Europa, los países escandinavos, en Chile, se está discutiendo este tema, en México también. Ya en los escandinavos se ha aprobado, porque a usted se sorprendería, hay gente que tiene, nosotros no somos el país que tiene mayor cantidad de horas de trabajo en el mundo. Vamos a hablar de todos esos datos y mucho más con su participación cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Ok. Decíamos en el informe lo que está pasando en algunos países. En América Latina, las jornadas laborales establecidas por ley son más largas que en el resto del mundo. Hay límites semanales de 48 horas en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Mientras que en el rango que va de 40 a 47 estamos nosotros, Chile, Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador. Parece como que los países que trabajan más horas tienen más, les está yendo mejor. Ahora los que tienen menos son Chile, que va durante 5 años a reducir hasta 40 horas, pero ya Ecuador y Venezuela lo tenían en 40 horas. República Dominicana, ¿cuántas horas por ley y cuánto es el máximo? Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por la invitación. El Código de Trabajo establece el tope de 44 horas laborales para que las empresas puedan decidir. Ahora, el promedio de horas productivas es de 38,6, que en el ranking latinoamericano. Incluyendo la hora de almuerzo se toma como
hora dentro de esas horas o Eso no? genera una discusión, pero ya la Suprema Corte ha establecido que si tú tienes que contar con el trabajador durante su hora de almuerzo en la empresa, es decir, si ese trabajador se tiene que quedar en la oficina por N circunstancia y tú puedes pedirle que haga una llamada o que reciba a un cliente o lo que fuere, pues eso es parte de la jornada. Eso es parte. Pero hay personas y la mayoría de las empresas te dan esa hora libre y el trabajador puede Ok, irse de la empresa. 38 a 44. 38. 38,6 en el ranking latinoamericano, ¿verdad? Pero 44, 44. de posibilidad Es lo legal. que dice el código. exacto. Es lo que dice el Exacto, código. sí. Y ahora se está haciendo un nuevo planteamiento, pero es un planteamiento que se ha presentado en todos los países donde se está hablando de esto, resistencia, como es lógico, porque no en todos los lugares se mide el rendimiento de los trabajadores en forma como se mide, por ejemplo, en países que determinan que en 6 horas el rendimiento es tal, entonces usted lo puede llevar a 4 si usted aumenta esto, mientras que esa fórmula en nuestros países como que no aplica. ¿Qué es lo que se está proponiendo para República Dominicana y cómo se está midiendo el rendimiento? Bueno, en República Dominicana el tema de la reducción de jornada no está recién puesto al tapete. Sí, y ya está pusimos caliente, ahí. salimos del horno. No, el ministro le preguntaron y él habló de un tema piloto. La verdad es que hay muchos problemas o muchos temas en el ámbito de las relaciones laborales que son de más actualidad y de más que tal vez hablar de una reducción de la jornada. Yo sé que aquí está Gina. Gina, es importante que tú sepas, Maricela, ya Gina ha estado varias veces aquí, pero nunca hemos dicho que Gina es representante de los trabajadores en el Consejo de Administración de la OIT y ha sido varias veces elegida como representante mundial de los trabajadores de la OIT. Por tanto, ¿verdad? es una Así persona es. que Sí, tiene ya sí. larga data en ese organismo tan importante que es el Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo. Lo importante es decir lo siguiente. En el ámbito internacional, en el ámbito de la OIT, los convenios de la OIT solamente hablan, y es muy importante, el primer convenio de la OIT, el primer convenio trató de la jornada de trabajo y se estableció una jornada diaria de 8 horas al día. ¿Por qué? Porque se entendía que una persona debía dividir su jornada de vida, sus 24 horas de vida, 8 horas trabajando, 8 horas descansando, durmiendo y 8 horas con su familia. Y por eso se dividió el 24 entre 3. Y la mayoría de los convenios hablan de 8 horas diarias de lunes a sábado y el domingo para descansar. Por tanto, los convenios de OIT hablan de 8 horas diarias y 48 semanales. Ahora bien, ha habido varios intentos para modificar esos convenios de OIT, pero no ha podido lograr el consenso para hacer un convenio. Pero en México ahora lo que quieren es que la persona descanse, después de 40 horas descanse 2 días, después de 40 horas en una semana, ya sea... Bueno, y en Chile lo acaban de bajar a 40 también. Sí, Exacto. en Chile, Es lo que bueno, aprobó el Congreso hace como 2 semanas. Pero las zonas del planeta donde más horas se trabaja, para seguir dando datos, para que la gente se ponga en contexto, por ejemplo, en Asia y África, encontramos casos donde Claro. sí está regularizado, como en Corea del Sur, donde se pueden alcanzar las 52 horas semanales. En Australia tienen como jornada máxima para empresas privadas 36 horas y para públicas 38. Y en Europa, oigan cómo es, en Bélgica 50 horas, Polonia 48 horas, Holanda 45 horas, Suecia 40, España 40, Dinamarca 37, Francia 35, me quiero ir para Francia, Suiza 35, Alemania 35, es bromeando. lo que pasa, Maricela, es una parte es la parte formal. Sí. De hecho, el país emblemático en reducción de la jornada fue Francia. Francia, al final de los años 90, con un gobierno socialista, implantó la jornada por primera vez de 35 horas. Y se pensaba que toda Europa le iba a seguir en esa jornada de 35 horas. 20 años después, ya más de 20 años, lo que se ha comprobado es que la gente sigue trabajando igual. Lo único que trabaja por encima de las 35 horas y se paga como hora O sea, gana más. extraordinaria. Como hora extra. Gana más. Gana más. Pero la idea, cuando se implantó la jornada de 35 horas, hubo 2 cambios muy importantes. Uno, que era que se les redujo a los empleadores, se les redujo el pago
para la seguridad social incentivo. por implantar una jornada menor, se le redujo el pago. Y otro, que es un tema muy importante que podemos hablar, porque yo creo que las inquietudes están ahí, y eso que estoy planteando de trabajar 4 días tiene que ver con esto. Se le flexibilizó la jornada para que el cómputo no sea semanal, 35 horas y 8 horas diarias, sino que sea anual. Y eso permitía que las empresas, o permite que las empresas francesas tengan un grupo de gente trabajando muchas horas diarias, pero en el cómputo anual trabajar hasta 35 horas de promedio semanal. Eso implicaba que tú puedes contratar a mucha gente, trabajar 40 horas, 50 horas en un momento y después puedan descansar mucho más tiempo, y es un tema que podemos traer aquí, que es la adecuación de la jornada. Lo importante es si aumenta la productividad, el rendimiento del trabajo y no se reduce el salario del empleado. Eso es importante, que aunque se reduzca la hora, no reduzca el rendimiento, la productividad para la empresa, cosa de que se pueda mantener el nivel salarial, o sea, lo que esta persona gana, porque si produce menos, pues va a ganar menos. Bueno, ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Cuando uno habla de reducción de jornada por mandato de una ley, la ley básicamente dice, bueno, los que están ahora trabajando, no se les puede reducir el salario y se reduce la jornada. Por ejemplo, ahora podemos poner en Santo Domingo 40 horas o 35 horas. Y evidentemente a todo el mundo que está trabajando no les reduzco el salario, pero después, cuando estoy contratando a otra gente nueva, si yo voy a pagar por encima del salario mínimo, evidentemente yo puedo pagar mucho menos porque va a necesitar mucho tiempo menos. Por tanto, eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, en los países donde se ha medido cómo afecta la reducción de la jornada a la productividad, lo que se ha encontrado es que hay primero una subida, ¿verdad?, en la productividad, pero luego vuelve a lo mismo. Las personas bajan el nivel de productividad y comienza la utilización de horas extras para compensar lo que está ocurriendo. Eulogia. Lo han medido en Alemania, por ejemplo. ¿Cuál es la opinión? El asunto de la reducción de la jornada, como lo dijo el propio ministro de Trabajo, es un asunto que hay que estudiarlo, hay que investigar, hay que profundizar, porque podemos hablar de las naciones desarrolladas, pero las naciones desarrolladas son transparentes en cuanto a su productividad, son transparentes en cuanto a los derechos de los trabajadores y la trabajadora. Y aquí, aunque el código establece 8 horas la jornada regular, nosotros sabemos, por Dios, que aquí se abusa mucho de la jornada laboral. Eso es así. Inclusive hay empresas que dicen, trabajamos 40 horas, 5 días a la semana, 40 horas. No es cierto. Le meten 9 horas, aunque el sábado los trabajadores y las trabajadoras no vayan a laborar, en la semana, en lugar de 8, le ponen 9. Entonces, quiero decir también, hay que ver a quién beneficia, qué sectores se implican, cómo se comienza, porque también todavía en las naciones desarrolladas se está en debate en muchos países y en prueba. En España está en debate. Por ejemplo, también, si tú me dices, perdón, déjeme concluir esto, si tú me dices 4 días a la semana, la jornada de trabajo, bien, nosotros no lo rechazamos, nos parece bien. Ahora, eso, ¿tú sabes qué sector se beneficiaría mucho de eso? ¿Cuál? El turismo. El turismo. Si tú trabajas de lunes a jueves, tienes viernes, sábado, domingo, para que la persona puedan expandirse, divertirse, y la familia, y eso haría crecer el turismo. Ahora, hay otros sectores de empresas que hay que ver su realidad también. Y yo quiero decir que si República Dominicana tuviera una estructura productiva de medir por rama de la productividad, la cosa fuera más fácil. Que pasa en los países. Pero aquí no hay esa realidad. Los países nórdicos tienen cómo medir la productividad. Aquí no hay esa realidad. Y si la sindicalización también se hiciera, los sindicatos pudieran en la negociación colectiva entre empleador y trabajador muy francamente decir, no, vamos a hacer la jornada de esta y de esta manera. Pero la sindicalización es baja porque no se permiten sindicatos y la negociación colectiva todavía es más baja. Y esas serían formas también de darle salida sin conflicto. Ahora, aplicar una medida general es necesario investigar los sectores, su composición y todo. Pero Eulogia, con el tema de la pandemia, el teletrabajo, el ausentismo del espacio físico del trabajo, las cosas también han venido a cambiar. Entonces, mucha gente lo que dice es, a partir de ahí,
si la jornada laboral puede reducirse desde el punto de vista del espacio físico que está en planta, del trabajador que está en planta en ese momento determinado. Pero también se demostró que el rendimiento no era el mismo presencial, ¿verdad? Pero no tú has dicho tanto. un punto muy Pero importante. hay un punto, porque hay también un tema de derecho de trabajador, ahí en el teletrabajo. La tecnología hoy en día, el teletrabajo, el trabajo plataforma, todas esas cosas hay que ser consideradas al hacer ese tipo de discusión, porque recuérdate que el trabajo no presencial que vivimos en la pandemia fue subsidiado por el Estado aquellas horas también que había que no se trabajaba. Y nunca se midió el rendimiento. Vamos a hacer una pausa. Tenemos una encuesta en Twitter precisamente que si está usted o no de acuerdo con la reducción a 4 días laborables, pero manteniendo las mismas horas de trabajo. Es decir, que si son 44 dividido en vez de 8 horas, trabajar 9. Trabajar esos 4 días. O 10 o 12. O 10 horas. O 12. O 10 horas, es decir, pero 12. bueno, son 10 horas. A la hora de la hora, si te van a dar 3 días libres, viernes, sábado y domingo, por ejemplo, o lo ideal, lunes y martes se trabaja, miércoles se descansa, jueves y viernes siempre me ha Un día gustado. por el medio. Siempre me ha gustado esa fórmula, como para coger impulso para la última parte de la semana. Señores, vamos a hacer una pausa y nuestro hashtag 4 días trabajo ENM responda a esa encuesta que está en Twitter también y emita sus comentarios. Ya regresamos. Bueno, en la encuesta nuestra, antes de que Diana proceda, en la encuesta nuestra dice, ¿estás de acuerdo con que se reduzca la semana laboral a 4 días, pero trabajando la misma cantidad de horas? Sí, claro, lo que habíamos dejado con 10 horas más o menos en los 4 días. Sí, claro, el 79%, no, hombre. El 19% y no estoy seguro el 2%. Cristina Toribio dice, los dominicanos queremos calificar para hacer las reformas que hacen países desarrollados, donde se cumplen las leyes o se pagan las consecuencias, donde hay respeto, educación, etcétera. Nos falta mucho. Ramón Filpo, no estoy de acuerdo con la reducción, prefiero una jornada de 5 días, 35 horas pagadas y 40 horas en el trabajo. 2 días libres. Zona Franca trabaja de 7:30 de la noche hasta de la mañana, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche con el mismo personal. Dígame si eso no es un abuso. Willy José. Y con lo mal que pagan entonces. Exacto. En Chile. Definitivamente. En Chile se redujo el número de horas, no de días. Hay muchos comentarios. Exacto. Y es progresiva además. Yo quiero retomar lo que decía la señora Eulogia de la falta de estadística, de estudios, de investigación en nuestro país. Pero hay un tema más delicado que ese, nuestra cultura, que muy bien lo señala nuestra querida televidente. Nuestra cultura. Nuestro país no está preparado para tú decirle a un trabajador, vete a tu casa 4 días o teletrabaja. 3 días. O sea, definitivamente nos falta mucho. Que si se va viernes, sábado y domingo se desconecta. Hay temas muy, muy delicados. Gasta más dinero de la cuenta en... Hay temas sensibles, María Cela, que decía el maestro al principio. ¿Alcohol? Tenemos tela del Código de Trabajo, esa actualización que es urgente, es una necesidad imperiosa. Tenemos el tema de teletrabajo. Recuerden que había 4 anteproyectos corriendo en ambas cámaras. ¿Cómo es posible? Sí. Tenemos tema de desempleo juvenil. Señores, aquí hay muchas emergencias que atender antes de involucrarnos en algo que ya los países avanzados, donde hay gente disciplinada, donde hay empresarios que se involucran en las decisiones de nación, donde se trabaja de esa forma. Y el tema del seguro de desempleo. Ahora, vamos a ver, porque las empresas dominicanas, aunque vayan más lento tal vez que las de otros países del mundo, en algún momento tendrán que llegar ahí también. Y la tendencia mundial es que la gente está trabajando desde cualquier lugar del mundo para otras empresas. Y se mide el rendimiento de los empleados y si ese empleado no te rinde, tú contratas a otro, simplemente. Para eso existe, ¿verdad? Para eso funciona la empresa privada. Pero en el caso de lo que estábamos hablando de la reducción a 4 días de trabajo, pero con la misma cantidad de horas. Ahí en la encuesta que estaba leyendo María Cela decía, ¿cuánto era María Cela? El 79%, ¿estaba de acuerdo? El 79% de acuerdo. Y es lo que se ha expresado en los países donde se ha empezado a implementar como un programa piloto, porque así se está haciendo casi en todas partes, es una prueba.
que los trabajadores dicen es más conveniente para nosotros, aunque digamos nos esforzamos más durante esos 4 días, luego tenemos 3 para descansar o hacer otra cosa, que también puede ser productiva esa otra cosa e impactar en la economía de esos países. En el caso de República Dominicana, ¿cuál sería el obstáculo específico para que algo así se pudiera poner en marcha? En vista, como decían ahí en el informe, de que la mayoría de las empresas en otros países que han empezado a probar el modelo han decidido quedarse con él. Bien. Yo quisiera decir que legalmente, tal como dijo Indiana. Iliana, la ley en República Dominicana dice que hay que trabajar 44 horas a la semana. Es decir, que en teoría un trabajador debe trabajar de lunes a viernes 8 horas y el sábado 4 horas. Pero en la práctica, sobre todo en los centros urbanos, la capital, Santiago, posiblemente no se esté trabajando 44 horas. Yo pienso no, 40, que generalmente es normal 40. que se esté trabajando 40 horas. Es decir, ha habido una reducción de la jornada y es normal que ahora las personas trabajen de 8 a 5 con 1 hora de almuerzo. Y ese es, diríamos, el horario natural. Eso es empresas muy reguladas y muy formales, porque, por ejemplo, tú tienes el tema de la zona franca, que es un dolor de cabeza, porque tiene toda la exención impositiva del mundo, paga mal y las jornadas son muy largas. Número 2, es posible en que el turismo pasa lo mismo. Trabajen 40 horas, pero no todo. Pero lo que estoy diciendo porque es que hay una alteración en la cuestión de la jornada con esto de las 40 horas. Está claro. No trabajan el sábado, pero en la semana te van a trabajar 9 horas en la jornada de 8. Pueden hacerlo. Y eso yo conozco muchísimas empresas que tienen esa práctica. Bueno, exacto. Lo que estamos hablando y la posibilidad, por ejemplo, de establecer una jornada de 4 días, estamos hablando de lo que se llama flexibilidad a la jornada. El Código de Trabajo Dominicano permite esa flexibilidad. Esa flexibilidad del Código de Trabajo permite que entre el empleador y el trabajador se pongan de acuerdo para trabajar hasta 10 horas en el comercio o 9 en la industria, siempre y cuando el promedio semanal no exceda de 44. Pero en el año 2002, siendo yo viceministro de Trabajo y el profesor Milton Ray Guevara, el magistrado, siendo ministro de Trabajo, nosotros aprobamos un plan piloto para aplicarlo en Zona Franca y en la cervecería, que se permitía que, en acuerdo con empleador y trabajador, ampliar el número de horas diarias, en aquel entonces hasta 12 horas diarias, siempre y cuando implique que el trabajador vaya a ver. No, es demasiado, pero ¿qué era ese programa? En ese programa, por ejemplo, que se implementó en la cervecería y que se está implementando actualmente en algunas empresas de Zona Franca, que es de el 4x4, 14x14. ¿Qué significa esto? Que un trabajador trabaja 4 días y descansa 4. Y después viene 4 y descansa 4. O el 4x3. Trabaja 4, descansa 3 y en el otro día descansa 3 y trabaja 4. O, en definitiva, en 28 días, de 28 días que son 4 semanas, un trabajador ordinariamente, el que trabaja de lunes a sábado, tiene que ir de 7 días, 6 días a trabajar, es decir, vestirse, coger un carro público, volver, gastar de 28 días, 24 días pagando transporte y uniforme. Y bajo este sistema, bajo este sistema, el trabajador nada más va a ir 14 días a trabajar y 14 va a estar en su casa. Por tanto, los gastos de transporte. Yo quiero referirme al tema en el sentido de que no nos vayamos a engaño. Los trabajadores dominicanos y trabajadoras no tienen mucho poder de decisión en términos de su contrato de trabajo después que se realiza, de su ejecución. Tenemos que estar claros en eso. Puede ser que hayan acuerdo en algunas circunstancias, no voy a negar que pueden haberlo. Ahora, ese 4x4 también, recuerdo muy bien que eso no prosperó mucho aquí, porque eso choca con la cultura dominicana y la estructura productiva y educativa. Hay que transformar también el sistema educativo porque los trabajadores y las trabajadoras estudian. Entonces, la jornada interrumpe. Y además, quiero decir esto, miren. Eso es cierto. La cuestión del tiempo y la reducción de la jornada, la OIT lo basa en 5 dimensiones. Uno es
la salud y la seguridad en el trabajo. La otra es la igualdad de género. El otro es el equilibrio entre familia y trabajo remunerado. El otro es la productividad de las empresas, la productividad y sostenibilidad de las empresas. Y el otro es la soberanía del tiempo del trabajador, su gobernabilidad en el tiempo. Aquí, la igualdad de género en el trabajo no es una pobreza. Claro. El trato a mujeres y hombres en desigualdad, comenzando por brecha y otras cosas que ahora no voy a mencionar. Tenemos también que la situación de equilibrio entre el trabajo de la familia remunerado, eso no prospera. Es más, tenemos el convenio 156 de la OIT adoptado por el gobierno y no ha sido todavía ratificado. Y eso está más vinculado al sector público que al sector privado. El sector público actúa sobre esa parte más que el sector privado. Entonces, es difícil aquí establecer mecanismos de esa naturaleza. No es que estamos en contra. Las centrales sindicales han presentado un nuevo contrato social para empleadores y gobierno y podemos discutir todo esto. Ahora, nosotros no vamos a discutir jornada para que se pierdan derechos adquiridos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, pero podemos hacer esa discusión, vamos a ver cómo se va, porque no es que malo. Hay varios temas. Pero vamos a poner cada cosa en su lugar. Exacto, hay varios temas pendientes con relación a los derechos, que si es adquirir derechos o si es adquirir mejorar las condiciones de trabajo, porque con el tema de las prestaciones también en otros países ya eso se ha eliminado y ha permitido también una mayor posibilidad de que los empleados ganen más dinero. Esos son otros temas, o sea que no las cosas puede haber flexibilidad. El tema del trabajo es variado de acuerdo al país, pero como dice Eulogia, hay que tomar el contexto del país en donde está ocurriendo. En este caso, en República Dominicana, funcionaría conociendo nuestra idiosincrasia. La jornada de 4 días de trabajo. No estoy convencida. O entonces nos deben reducir las horas de trabajo. No, yo pienso que no estamos listos para ese tema. ¿Por qué? O sea, nosotros estamos permanentemente yendo de empresa a empresa, vemos las características de los trabajadores. Hay un tema que toca Eulogia que es vital en los temas de formación, educación, las capacidades de los empleados. Por supuesto. No es cierto que todos son partícipes posibles teletrabajadores porque su trabajo es tecnológico. O situaciones familiares, madres solteras. Situaciones familiares. Y tampoco estamos hablando de una fuerza laboral que muchas veces tiene muchos déficits y muchas lagunas educativas que vienen con mucho déficit de primaria, de secundaria, de universidad inclusive, y que tienen que ser capacitados en las empresas. Hay más temas con respecto a la formación, el mismo desconocimiento de la ley laboral. Muchos empresarios la desconocen, incluyendo sus propios derechos, porque vaya que tienen derechos como empleadores. Entonces es mucho lo que hay que avanzar y articular porque es un tema muy complejo. Y no olvidemos que la productividad no depende solamente del tiempo que el trabajador dedique al trabajo. Hay más variables de recursos, de disponibilidades, incluso de grupos ocupacionales. Quizás funcione con grupos ocupacionales que tienen algunas cosas definidas, algunas métricas, pero recuerden que se ha aplicado en algunas zonas francas, pero se ha tenido que retirar el esquema. O sea, es complejo, es muy delicado. Yo pienso, bueno, porque estamos hablando aquí, estamos ligando varios temas. Pero todo si tiene estamos que ver con hablando de mantener la jornada de 44 horas y poder flexibilizar, trabajar más un día para poder tener más descanso, yo pienso que aquí hay muchas industrias de zona franca y fuera, dentro de zona franca y fuera de zona franca, que pudieran. Esto es un tema que es de las empresas que trabajan 24 horas. Es decir, no todas las empresas que trabajan 24 horas pueden hacer esto. Es decir, si yo soy una empresa que nada más trabajo de día, no puedo implementar una jornada de esto porque no hay. Pero las empresas, hoteles, algún tipo de trabajo que sea de 24 horas, pudiera ser. Pudiera hacerse. Lo importante de todo esto es que, y es una realidad, nosotros se ha movido la jornada de trabajo. Cuando yo era joven, que mi papá tenía una compañía de ingenieros, era normal trabajar un sábado en la mañana. Todo el mundo se levantaba el sábado en la mañana a trabajar. Y ahora es muy raro
sobre todo la Incluso clase el servicio media, doméstico, la clase, el servicio los doméstico que antes profesionales. trabajaba el sábado completo y se iba el domingo en la mañana y volvía el lunes en la mañana, ya ahora está No. yéndose más los viernes. Hablando hablando ahorita con Gina del servicio doméstico, es muy raro que el servicio doméstico ahora, la gran mayoría del servicio doméstico, se van a su casa, Los no se viernes. quedan a los... No. Ah, ya. No se van. Los días de semana. Sobre Sí. todo de los... La mayoría ya no es con dormidas. Recuerden, sobre todo, porque el servicio doméstico no se ubica en nada más de los trabajadores, de los empleados de clase media, de los empleadores Sí, de clase media y de alta. todos. Los empleadores de clase baja, cualquier Ok. trabajador necesita que cuando venga su hijo de la escuela Lo reciba esté alguien. ahí. Sí. Entonces, posiblemente ese trabajador doméstico está ahí, que trabaja Ok. 4 horas y se va para su casa porque un vecino o porque otra. Bien. Entonces, hay muchas realidades. Que hay muchas Hay cosas muchas que han realidades. cambiado, pero que tienen que cambiar. Yo quiero compartir lo que dice la gente, porque la gente es la que trabaja al final y es la que le interesa este tema. Mauro Yareyes, Mauro.Yareyes, ya el trabajo se ha globalizado. Yo trabajaba, esto es en Instagram, en una empresa de nuestro país que en el año 2007 mandó toda su fuerza de venta a trabajar desde su casa vía remoto, home office. Y tengo una hija que trabaja en forma remota para una empresa americana y presta servicios a clientes de esa empresa residentes en la India. Ah, bueno, ahora sí hay mucho trabajo de gente que trabaja desde aquí, pero la verdad es que no hay mayoría. y se sabe y lo hemos visto y con los testimonios, no hay una relación, una identificación con la empresa cuando se trabaja a tan larga distancia. Es más, estoy haciendo un trabajo, me estoy ganando un salario, a diferencia de cuando se trabaja en un Pero equipo y se Eso apoya. depende de la cultura de cada empresa. Ok. Pero, De las pero Loreni MF. de las personas, claro. Loreni MF. Ella está dice, defendiendo porque el ella está se- totalmente identificada con el programa. El sector, Lo mira, está ejerciendo, yo- Diana, lo está No, ejerciendo. yo vivo en Toronto, nosotros vivimos en Toronto y mi esposo trabaja para una empresa en Estados Unidos Claro, y hablan aquí todos tenemos los días, se reúnen todos los días. Claro, Ok. yo tengo una Varias sobrina horas al que- día. Tengo una sobrina que trabaja pero para no una es empresa de no es lo Holanda, mismo pero ver una ¿qué gente porcentaje de la no es lo población mismo es yo verte aquí, Diana, y abrazarte y tocarte y reírme contigo y ver tus Claro. expresiones que tú ahí atrás de una máquina que no estoy viendo ni cómo Pero reacciona. sabes que el modelo que se ha impuesto en Norteamérica en este momento no es ninguno de los que hemos hablado. Es el modelo híbrido. Es en el que se trabaja igual 5 días a la semana, de lunes a viernes, pero el empleado va 2 veces a la semana a la oficina y los otros 3 trabajan desde su casa. Ok. Y se reúnen igual y Eso es tienen verdad, todo igual, sí. pero de manera remota. Pero no en todas las empresas, porque depende del tipo de empresa. Casi Eso es verdad. todas. Y del tipo casi de empleo. todas. Loreni MF dice, el sector público trabaja hasta las 3 y 4 de la tarde de lunes a viernes porque el sector privado podría ajustarse a ese mismo ritmo de trabajo. Es verdad que el sector público trabaja menos horas que el sector privado. Empieza Además, más tarde el sector privado, pero el sector público termina mucho antes. Y gana más. Pero y dependiendo gana de la más. organización también hay turnos rotativos. Pero hay Exacto. sectores Exacto. Porque hay Exactamente. algunos que tienen Hay turnos sectores que rotativos. también que por razones de salud ocupacional debían reducirle la hora a salud, Necesariamente. educación, son Exacto, sectores claro. que necesitan estar en buenas condiciones, óptimas condiciones para poder ofrecer Ok. los servicios Claro. también. Milagros 1126 dice una pregunta, y las empresas que no han puesto el aumento que es por ley, ¿qué va a pasar con esos empleados que no están siendo tomados en cuenta? El aumento al salario mínimo Sí. del 15% del que se habló, que hay mucha gente que está confundida y cree que son todos los son salarios que hay todos. que preguntar, porque yo he tenido empleados, sobre todo domésticos, que me han preguntado, y eso no aplica para todo tipo de salario. Digo yo, si usted tiene el salario mínimo, sí aplica. Y pero si no para usted todo tiene, tipo de empresa tampoco. trabajo Además, Tampoco. si no lo tiene, no. complicado. Exacto, pero vamos a concluir porque son muchos comentarios y no me va a dar tiempo de leerlos. ¿Qué ustedes recomiendan para esto que está estudiando el Ministerio de Trabajo? El fin del programa en 3 minutos, son las 57. Exacto, ¿qué ustedes recomiendan? Bien, recordemos que este planteamiento de la OIT es desde los años 60. No se ha podido aplicar a nivel global por estas mismas disquisiciones. Personalmente, yo pienso que la República Dominicana no está lista para una aplicación de reducción General. de jornada general por la variabilidad de empleos, por la variabilidad de empresa, por los temas de cultura, por los temas de formación, entre otros. Martín. Yo creo que en nuestro país podemos aprovechar la modificación a la ley laboral para establecer una serie de variables que ayuden a conciliar la vida del trabajador con su vida familiar. Hacer cambios en la flexibilidad de la jornada, permitir jornada más extensa diaria para que trabaje menos días y pueda
estar más tiempo en su casa, permitir formalmente, aunque se puede, pero incluirlo, jornada de medio tiempo del trabajador y formalizar ya por una ley el teletrabajo como otra medida de flexibilidad. Yo quiero decirle que a lo que dijimos, yo soy asesor de empresas y precisamente en el día de hoy, esta mañana, yo estaba adaptando un contrato que se hizo durante la pandemia, que era una modificación de contrato para trabajar en teletrabajo. Ahora la empresa decidió, sobre todo para un grupo de especializado de la compañía, que tengan jornada mixta, es decir, que tengan una parte yendo a la oficina y otra parte desde la casa. Hoy en la mañana. Y muchos bancos están haciendo eso también. En los bancos aquí lo están haciendo. O también cosas como, por ejemplo, dice Lidia Valentín, que cuando trabajaba en Zona Franca nos ponían metas y a veces terminábamos temprano y nos despachaban. Y si no terminábamos, hacíamos horas extras. Y si no queríamos terminar, podíamos hacer horas extras y nos pagaban. Las horas extras. Bueno, yo lo que creo es que es posible discutirlo, no queremos poner que forman la fórmula, no queremos plantearla porque hay que discutirlo al interno de nosotros, pero yo creo que es posible discutirlo con los empleadores y el gobierno, porque entiendo que reducir la jornada laboral contribuye a que haya una situación de salud entre el equilibrio familiar, reducir o eliminar tensiones entre el trabajo del hogar y familiar con el trabajo remunerado, esas tensiones que se generan, y también contribuye a reducir la violencia, porque esas tensiones también muchas veces concluyen en afectando con la violencia. Hay que reconocer que el trabajo informal es muy grande en este país. Como dijo el licenciado, los trabajadores informales, estamos en la discusión de la reforma laboral. Una reforma laboral, podemos discutir toda esta cosa, pero sobre todo, si vamos a la discusión por rama de la actividad, podemos comenzar hasta focalizando una rama de la actividad y podemos continuar, pero hay que tomar las cosas por rama de la actividad también para hacerlo. Yo creo que los planes pilotos pueden ir por ramas a ver cómo funciona. Eso es una buena propuesta. Bueno, ya usted sabe, esto lo tratamos porque se estaba hablando de ello para que además las autoridades escucharan lo que un panel de entendidos puede opinar sobre el tema y sobre todo ustedes, nuestro público. Muchas gracias por su participación, gracias a ustedes también y nos vemos mañana aquí otro día más.